Bien, como todos ustedes saben, hemos visto de una manera sencilla, aunque profunda, pero sencilla, el misterio de la oración. Y por ser misterio requiere aprenderlo, ir progresando y profundizando. Por eso no es un simple diálogo en que estoy totalmente liberado a cualquier cosa que vaya a suceder en ese tiempo, ni tampoco un ofuscamiento por una fórmula para adquirir, ¿no es cierto?, un resultado. De hecho, San Juan María Vianney, al hablar de la oración, decía: el ser humano tiene dos obligaciones dulcísimas, que es orar y amar. Pero también decía que debemos preparar lo que le vamos a decir. Dice, cuando vamos con una persona importante, el gobernador o algo, a verlo, vamos siempre previendo de qué vamos a tratar. No es que vamos a llegar y decir, ay, no sé para qué he venido, de qué podemos hablar. Uno va preparando por la dignidad de esa persona los temas de conversación. Eso es lo que suelen hacer también los del método ignaciano, preparar los puntos de la meditación la noche anterior, porque consideran, según su mentalidad y su espiritualidad, consideran una falta de respeto el caer a la nada a exigir que el Espíritu Santo obre milagrosamente lo que yo no he preparado para meditar. Pero de todas maneras eso es una escuela de espiritualidad por un modo, porque no solo te hace preparar puntos a la noche, sino durante el día y otro, lectura, etc. Es todo un conjunto de medios para alcanzar esa unión con Dios en la oración, esa intimidad de la que decíamos, ¿no? Pero por otro lado está el ejemplo de San Felipe Neri. Ustedes saben que nosotros somos sacerdotes oratorianos o de la congregación del oratorio de San Felipe Neri, que es el santo de la alegría. Él, siendo laico, y no iba a ser sacerdote, siendo laico recibe la infusión, el descenso del Espíritu Santo, como los apóstoles en Pentecostés, de tal manera que dice, lo ve venir con una bola de fuego. Él estaba de noche en las catacumbas de San Sebastián, en la vigilia de Pentecostés, y le entra como si fuese por la boca, lo inunda del fuego divino, que casi él sentía que se moría de amor, hasta que cae por tierra, no pudiendo soportar, y le dice al Señor, basta, basta, porque no puedo soportar tanto amor. Y eso lo llenó de dones místicos, y luego, muchos años después, el director espiritual, viendo esta obra de la gracia, lo empieza a encaminar al sacerdocio, porque ve que todos esos dones místicos iban a ser de mucha utilidad y beneficio para las almas. Bueno, San Felipe Neri, si bien era también por este método, su modo de ser y su espiritualidad, él no quería que no se aferren a ningún método, ni fórmula, ni práctica. Decía, la oración es un diálogo íntimo y personal, único con Dios. Entonces no puede estar sujeto a esquemas, ¿no? Uno se relaciona con Dios de acuerdo como uno es. Entonces era totalmente contrario al método ignaciano. Y eran contemporáneos, y eran muy amigos. Y bueno, los jesuitas han dado muchos santos. Él leía las cartas de San Francisco Javier. O sea, no era una cosa humana decir, no me gusta ese método. Era que él no podía practicarlo de ninguna manera. Se sentía oprimido por esquemas y pasos para dar. Él entraba a hacer diálogo con Dios directo, con un modo muy sencillo. Por eso,
Para los sacerdotes del oratorio y todo lo que él dirigía espiritualmente, no dejó nada escrito, ni un himno, ni una oración. Se rescataron algunas poesías que no, porque él quemó todo, para que no se sujeten, sino, pero esta oración la hacemos porque la hacía San Felipe Neri. No. Por supuesto que cantaba la misa, toda la liturgia, los himnos de la liturgia, de Pentecostés, de Navidad, lo que sea, pero él propio no quería que se sujeten a un texto, sino que se dejen llevar por esa acción del Espíritu Santo. Pero ahora, esa acción divina, por ser divina, sobrepasa, supera infinitamente a un diálogo de amigos, a una intimidad de amigos. Es algo misterioso, es algo divino. Por eso no es que lo conseguimos con una fórmula, con una metodología, o con mucho ayuno ni nada. Hay que entrar en el misterio. Entonces, para entrar en el misterio, antes de pasar a las metodologías, que son medios muy buenos para aprender a rezar, vamos a ver dos grandes obstáculos a la vida de oración, o a la oración bien hecha. Decíamos que estos modos de oración son necesarios, ¿no? Ayer hemos hablado justamente de cómo la oración vocal también sirve de autoestímulo, ¿no? Señor, te doy gracias, confío en ti. Lo digo no porque yo estoy decretando, sino para confiar cada vez más, para estimularme a confiar en ti, Señor Jesús, en ti confío. Con eso estoy manifestando un deseo. No quiero confiar en el dinero, no quiero confiar en los placeres, no quiero confiar en el mundo, en la riqueza, en el bienestar, en la salud, en el candado, en la cuenta bancaria. Quiero confiar en ti. Entonces, es un acto actual de confianza y un estímulo para confiar cada vez más. Ahora, justamente, decíamos ayer, para abrir el corazón y darle a Dios que entre en mi corazón, hay que vencer muchas capas antes de llegar al corazón. No llegamos fácilmente, salvo una gracia especial de conversión, como la de San Pablo, o alguna otra gracia, pero si nosotros pudiésemos con una decisión así tan fácil, en 2 días ya seríamos santos. Entonces, la meditación va introduciendo en esas capas que le permitimos al Espíritu Santo ingresar en nuestra alma. Por eso le decía ayer, a modo de gráfico, no de burla, pero gráfico, por más que yo abra los brazos así en oración o me lo destiren con cuerdas, es una decisión del alma en permitir que esa palabra de Dios, ese amor de Dios entre y sea la prioridad de mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿vos matarías a alguien? Ustedes, no, padre, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, entonces tenés clarísimo en el fondo de tu corazón que pase lo que pase, nunca vas a asesinar a nadie. Eso lo tenés absolutamente claro. Yo le digo, ¿sos capaz de faltar a misa el domingo? Y bueno, ese pecado mortal contra Dios, sí, porque el ser humano es más importante. Evidentemente lo estoy catalogando un pecado que fue un descuido, me demoré y falté a misa, por un asesinato decidido, con saña, premeditado. Pero me refiero, hay otros pecados mortales que sí los puedo cometer. Ojo, también el tema de asesinar, ¿no? Porque voy a decir, presiona un poco, te presiona el mundo, la mayoría, y sí, ahora tenés católicos a favor del aborto. O sea que no diga, por eso decir, llevar al corazón significa que está en el centro de mi vida y todo se decide en comunión con eso y no contra eso. Entonces, ¿quiénes tienen verdaderamente a Dios en el corazón? Los santos, los mártires. Y nosotros caminamos a poner a Dios de verdad en el corazón. Es decir, llegar a decir, ni por mi hijo, ni por mi madre, ni por mi marido, ni mi mujer, ni mi madre, mi abuela, por nadie voy a pecar. Así venga todo el mundo a golpearme la puerta, no voy a pecar. Dios primero. Eso significa que Dios esté en tu corazón, ¿no? Marca tu vida, las decisiones, que significa tus vacaciones, tus diversiones, tu descanso, tu modo de tratar, de corregir, de alegrarte, de dormir, de vestirte, de cantar, de jugar. Marca todo, está realmente en tu corazón. Porque si no tenemos esa mirada sentimental, sí, Señor, ven a mi corazón, y yo, perfecto, como deseo está bien, pero todavía no lo está. O sea, justamente decir, fíjate dónde no está, a dónde no querés que entre Dios.
No es decir, sí, yo desearía que esté en mi corazón, bueno, fíjate dónde le está cerrando la puerta, de un trabajo espiritual. Entonces, para la verdadera oración, que justamente van a ver que la meditación, la oración, la lectura espiritual es llenarme de los gozos interiores, los gozos sobrenaturales, para apagar los gozos carnales. Por eso dice San Alfonso, o rezando dejas de pecar, o pecando dejas de rezar. Yo no voy a poder vencer la delectación de un placer carnal, del dinero, la avaricia, la ira, si no es por un gozo y un bien superior, que es Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, la amistad con Dios. Entonces, al ver el ejemplo de los santos, meditar la palabra de Dios, voy introduciendo en mi corazón el gusto por Dios, otros criterios, otros deleites del alma. El alma por eso parece que respira en oración, porque haya la verdad, la luz, y no los fogonazos o, ¿cómo se dice?, fuegos artificiales que parecen luz, pero se acaban rápido, de la lujuria, de la gula, de la ira, de la vanidad, de la prepotencia, ese tipo de cosas. Porque también nos delunden. El demonio quiere mantener ese fueguito artificial por 5 minutos más, no puede. Pero nosotros apenas vemos el fueguito, ¡pum!, caemos y cedemos a las trampas del demonio. Entonces, todo eso se va aprendiendo en la oración. No significa que no pueda ser sencilla desde el primer segundo y cordial con Cristo, como hemos leído esta mañana, pero yo, para introducir y que esa intimidad crezca, hay todo un trabajo espiritual para que vaya reinando Él en toda mi vida. Por eso también he aclarado rápidamente ayer que el que reza es todo tu día, no solamente tu momento de concentración, es toda tu vida la que está en esa capilla cuando rezás o en tu habitación cuando estás rezando. Entonces, ¿cuáles son los dos más grandes o generales obstáculos para la vida de oración? Yo digo dos. Uno, evidentemente que todo pecado mortal y luego el venial son una oposición a la vida espiritual, a la amistad con Cristo, a la vida de oración. Pero, ¿qué tipo de actitudes o de razonamientos generales son los que más se oponen a la oración? Recordemos, creo que lo he dicho ayer, no hay nada que el demonio combata y dificulte tanto como la oración, ¿no? Porque eso ya es unión con Dios, ya es pregustar el cielo, ya es participar de lo que va a ser la eternidad, de la comunión con Dios, contemplando su rostro, amándolo, gozando de intimidad con Dios. Entonces, hay dos actitudes como pensamiento, razonamiento, que son el pragmatismo o utilitarismo, ya lo voy a explicar, y el sentimentalismo. Estas dos actitudes afectan, en realidad afectan a toda la vida espiritual, pero bueno, el quicio, eje de la vida espiritual es la oración. Evidentemente que en todo este retiro, cuando hablamos de oración, estamos hablando de una oración correcta, no el desborde del que va a rezar 4 o 5 horas para no hacer la tarea de la casa, para despedir a la familia, no. Estamos hablando del que hace bien la oración, por supuesto, ¿no? Entonces, el utilitarismo es aquel de que hace la oración para cumplir, para tranquilizar la conciencia, o la hace más o menos, con más amor, más intensidad, de acuerdo si ve que le sirve, ¿no? Esto no sirve, esto no me consigue lo que pido, pum, la dejo. Entonces ya la intención es incorrecta. No digo que pervierta la oración, pero ya la hace, digamos, un poco desordenada y de hecho se va a abandonar. Si yo veo que no consigo, punto, lo dejo. ¿Por qué? Porque la mentalidad es, esto tiene que servir. O por lo menos darme paz, en el sentido de que yo soy el centro, tengo que percibir algo, o lo que estoy pidiendo, ¿no es cierto?, consiguiendo, por lo menos tranquilizar mi conciencia. Cumplí con rezar, soy buen católico, Dios me tiene que bendecir, porque yo rezo, entonces las cosas tienen que estar bien, lo cual más o menos se asemeja a pare de sufrir, ¿no? Llame ya, cumplís, pare de sufrir, porque vos rezás, sos buen católico. Entonces Dios te tiene que escuchar. O sea, no se lo vive a un modo de intimidad con Cristo, sino esa divinidad tiene que cumplir pacto establecido, ley y norma. Entonces, ¿cuál es? En ambos dos siempre el problema no es el exterior, el método, el tiempo, el calor, el frío, el modo de rezar, sino siempre nuestro ego.
Acá me estoy buscando yo lo que quiero conseguir o si quiero cumplir para tranquilizar mi conciencia. Rezo para sentirme bien, sentirme bueno, etc. No digo que todos lleguemos a ser como los fariseos en el templo. Se fue el fariseo, el publicano: te doy gracias, Señor, porque no soy como eso que está ahí, que no paga los impuestos. Yo rezo, pago los impuestos, ayuno 2 veces a la semana, pero a veces pasa, tiene la misma raíz, no llega hasta esa rama, pero es sentirme bien. Entonces, en ese razonamiento no se pueden sentir bien los que no hacen esto, son peores, no están cumpliendo. Por tanto, se genera un contraste: yo soy mejor, me estoy mirando a mí mismo. Entonces, por supuesto, estoy extrapolando los extremos para que se vea claro, ¿no? En la medida que no tengo esa actitud, estoy luchando, mi oración se hace más errónea o más virtuosa en cuanto venzo esas tentaciones. Lo segundo es, decíamos, el sentimentalismo, ¿no? Que significa querer sentir, querer experimentar algo, medir la oración de acuerdo a lo que siento. Está bien si siento, está bien si yo estuve concentrado, si no tuve distracciones, medir de acuerdo a eso, alargarla si me siento bien, acortarla si no me siento tan bien porque me está costando. Muchas gracias. Esas son obras de misericordia, aprender a invertir. Entonces, ese sentimentalismo también es búsqueda de uno mismo. Me estoy mirando cómo me siento, cómo experimento, cómo paso este tiempo. Entonces dejo de mirar a Dios. Por eso decíamos ayer, la oración es para Dios, para darle gracias, para adorarlo, para bendecirlo, para pedirle perdón, para repararlo, para consolarlo. Yo soy el beneficiario, Dios no se beneficia, Dios no necesita nada, pero la oración es el reconocimiento de Él, me saca de mí mismo y me pone verdaderamente en Dios, que es el mejor modo de amar a mí mismo, ya lo decíamos ayer. Entonces, el sentimentalismo nos inclina a mirarnos, a buscar lo que siento, qué experimento con esta frase, si no cambio otro libro y esto hasta que encuentre lo que me gusta, etc. Entonces, también mancha la oración porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Y la gente, a veces pasa en los retiros, pasan en todas las parroquias, las confesiones, a veces la gente viene entusiasmadísima a contarle al sacerdote que vio esto, que sintió esto, que un olor a rosa, que soñó tal cosa, o que escuchó una palabra, o que no sé si vio el foco y en el foco se hizo un haz de luz que parecían los rayos. Yo no sé, no es discernir acá en público, se decime cada vez más, pero parece que diciendo esto es lo superior. No. ¿Qué es lo superior? No sentir. Amar sin sentir. Porque estoy amando al otro, no amándome a mí mismo. Entonces ahí entramos en un tema que aclara todo, que purifica todo, que es la fe. Si yo entrar en oración, lo primero que necesito es fe, que significa creer en lo que no veo, no siento, no escucho, no huelo. La fe es una luz que va directamente al alma. Luego nosotros aprendemos el contenido de la fe verdadera, la catequesis, la doctrina, y nuestra alma acepta todo eso, porque ya tiene el don de la fe, adhiere totalmente porque hay comunión entre la gracia recibida y todo eso. A veces cuando uno escucha una herejía, el alma empieza a decir, acá hay algo que no me gusta. O cuando un cura o quien sea te quiere obligar a hacer lo que no corresponde, vos decís, acá hay algo que no me cierra. No soy doctor en la iglesia, no soy doctor en teología, ni licenciado, pero te vas dando cuenta, porque la luz de la gracia que ilumina el alma es superior al dato que pasa por el cerebro. Ustedes tienen que saber esto, bueno, por lo menos recordarlo, ya lo saben. Los sentidos son, digamos, antenas que recogen información. No son decir, yo quiero para pasar la vida. Sí, está bien. El gusto te lo ha puesto bien la comida, porque si toda la comida y el agua tuviese sabor a paja,
Adán y Eva ya se morían de inanición, primero está comiendo 25 años paja, ¿no? Y el agua con sabor a paja, y el arroz con sabor a paja, y los fideos y la carne con el mismo sabor, se mueren de hambre. Entonces Dios pone el gusto también en el acto conyugal, porque si no, chao, especie humana. Pero no es el fin el placer de la comida, sino que eso hace preparar jugos gástricos y deleitarte para que te alimentes, te estimules a comer esas cosas. Entonces, los ojos, la mirada, la visión es una fuente de información. El oído, el tacto, ¿no? Yo puedo decir esto está caliente, está frío. El tacto informa al cerebro. El tacto, el gusto, el olfato, el oído, todo eso va informando, y lo que se llama sentido común es el que unifica toda la información. Entonces, si yo de repente veo que esto está transpirando, digo, esto está frío, hace calor, esto transpira. Entonces, él no le he tocado todavía, pero ya por la experiencia de haberlo tocado alguna vez, ¿verdad? Uno hace el sentido común, unifica toda la información en el cerebro y tiene un conocimiento superior. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, cierren los ojos y ahí viene caminando una persona, ¿quién es? Ustedes me dicen, no lo sé. Algunos dirán, sí, este modo de caminar es Pepito, ya lo conozco hace 20 años. Pero si abren los ojos, tiene una certeza de que es Pepito. O sea, la vista les da una información superior a la del oído. En algunos casos. En otros casos no. El ciego, por ejemplo, desarrolla otras fuentes de información, además porque tiene la vista anulada. Entonces, la fe es una fuente de información de certeza superior a la de la vista, del gusto, del tacto, del oído y del olfato. El contenido entra por lo que he escuchado, no porque veo, por la predicación, por la catequesis, pero el alma es la que adhiere. Y la luz de la fe, estamos hablando de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, es superior a todo lo que podamos ver, experimentar, oler, sentir, etc. Ahora, estoy hablando de la fe infundida por Dios, no del sentimiento religioso que todo ser humano tiene, desde el ateo hasta el indio perdido en la tribu más inhóspita, de la selva más inhóspita del África o del Amazonas. Eso es la capacidad de recibir el don teologal de la fe. Mientras tanto son sí actos religiosos según sus creencias, buscadas por él, sus dioses inventados por ellos o presupuestados por él, como todas las religiones. Acabo de cuando Dios infunde las tres virtudes teologales, es una luz superior que no solo da paz, sino certeza en la fe. Entonces, en la oración practicamos eso, crece eso. No necesitamos ver, gustar, sentir, oír, oler. Si Dios te lo quiere dar, bendito sea Dios. Pero normalmente Dios no lo da, porque no lo necesitamos, porque no nos hace bien, porque nos confundiría. Entonces yo no voy a buscar experiencias a la oración. Normalmente, como la gente está tan equivocada que a la oración hay que buscar paz, quietud y cosas así, otra cosa es la quietud del Espíritu Santo, entonces la gente dice, no la siento, me cuesta, no quiero esforzarme por vivir en gracia, venga el yoga, venga el reiki, venga cualquier práctica de concentración para adquirir un nivel psíquico pacificante, desestresante, de respiración rítmica que te... Bueno, pero eso no tiene que ver con la paz del alma. La paz del alma solo la da Dios a través de una conciencia recta, pura, confesada, que sabe que no tiene pecado, que no está ocultando nada, etcétera, etcétera. Entonces, esa fe, ese acto de fe, me une a Dios muchísimo más que el verlo, que verlo a la Virgen, que verlo al ángel. Otra cosa es que un alma que ya está totalmente unida a Dios, como Santa Faustina, lo vea y en ese acto adhiera mucho más a Dios, pero porque ya está unida por una caridad exquisita, etcétera. Otra cosa, por eso digo, son las visiones de los santos. Entonces, por eso ustedes saben que cualquier vidente, de Fátima, de Lourdes, lo que sea, podría no ser santo, podría pecar, podría despreciar las apariciones de la Virgen, porque no son fruto del desarrollo de su vida de caridad, de santidad. Por eso, no buscar, sentir, mirar, ni imaginar, ni nada. O sea, buscamos el acto de fe. El acto de fe es un homenaje
de nuestra inteligencia, de nuestra razón, de nuestra vida, se llama el obsequio de la fe que se hace a Dios aceptando lo que no veo, ese contenido de fe, esa presencia de Dios que está allí en el sagrario, en la Eucaristía, en la adoración, etc. Entonces, ese acto de fe, repito, me une más que si yo hubiese estado una hora ahí en deleites y consolaciones espirituales. Porque muchas veces el Señor al principio de la vida espiritual da gustos, da fervor, te hace sentir bien en la oración para que intuyas un poquitito lo que serán los gozos eternos del cielo, pero solamente para gustar, y inmediatamente o a poco tiempo Dios te lo quita, porque si no empezamos a ser egoístas. Voy a la oración porque me siento bien, voy porque me gusta, entonces Dios te lo quita y te dice: ¿venís por mí o por los regalitos? Entonces, igual que ustedes le pueden dar caramelo al chico para que haga las tareas o ponga la mesa o saque la basura, pero si lo quieren hacer crecer al chico, le tienen que quitar los caramelos. No, ahora hacerlo porque corresponde. Así Dios va quitando. Es más, si ustedes han leído San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, él va explicando toda la purificación de la memoria, de la inteligencia, de la fantasía, de los afectos, del gusto, del tacto, todo como uno va purificando para que sea más divino, más espiritual, limpiando de los apegos, de los desórdenes, de cada una de las potencias del alma. Y dice, Dios muchas veces, Dios no quiere dar al alma, pero muchas veces le concede al alma porque insiste. Dice, es como el niño caprichoso que no quiere comer. Entonces el papá dice, entre que no te coma la sopa, no te come el plato, que esté encaprichado, y bueno, le doy el postre, que termine por lo menos con el postre, si no, no va a comer nada en todo el día. Entonces se lo da, pero a regañadientes, sabiendo que no le hace un bien, pero no consiguió que el chico coma la comida verdadera, la verdura y la carne. Entonces Dios, a veces cuando ve nuestra actitud desordenada, caprichosa, que quiere sentir y quiere, a mala gana Dios lo concede. Porque por lo menos te en oración ese ratito, pero contra su voluntad. No le agrada a Dios hacer eso y no nos hace bien a nosotros. Entonces todo eso tiene que ser purificado en la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo mejor? La fe. Con un acto de fe, así no sienta nada, estoy creciendo en la fe, en el amor, en la esperanza, en las virtudes, en la unión con Cristo. Porque si no empezamos a medir, ya lo dije, de acuerdo a lo que experimenté. Me sentí bien en la capilla, recé bien. Qué bueno que soy, ¿no es cierto? Me voy acariciando el ego después de la capilla. Inmediatamente viene alguien que contradice mi ego, que lo acabo de alimentar con tanta delicadeza, reviento, ¿no? ¿Por qué me has interrumpido? ¿Por qué me has apurado? Que no estaba alimentando mi ego en la capilla y me ha venido a romper, a sacar ese momento tan lindo, etcétera, ¿no? Voy graficando de alguna manera. Entonces, el sentimentalismo es buscarse a sí mismo, es usar la presencia de Dios, de la Virgen, para mirarme a mí mismo. Entonces, busquemos la fe, busquemos el glorificar a Dios, busquemos el mirarlo a Dios y no mirarnos a nosotros mismos. Busquemos que Cristo sea el protagonista. La fe participa también de alguna manera de ese acto de confianza total. Santa Faustina le decía al Señor: aunque me mates, confiaré en ti. Y Santa Teresa de Ávila, maestra espiritual, maestra doctora mística, decía: para llegar a la santidad solamente hay que tomar una determinada determinación de no parar hasta llegar, así sea que se parta el mundo bajo nuestros pies. Eso es buscar la santidad, buscar la amistad con Cristo, buscar la intimidad con Cristo. Y Santa Faustina decía: aunque me mates, confiaré en ti. Entonces vemos, pero ¿cómo? Si yo busco la santidad, si yo rezo, pare de sufrir, me tienen que vivir bien, se te tienen que solucionar los problemas laborales, los problemas familiares, los problemas de salud. No, aunque me mates, aunque me crucifique, aunque me persiga toda la sociedad, aunque el cura me maltrate, confiaré
en ti. No confío para que me vaya bien. No rezo para que me vaya bien, sino para morir yo. Para que no sea yo quien viva, sino Cristo en mí, como dice San Pablo. Para mi vocación bautismal de ser otro Cristo. Entonces, ser santo es tomar la determinada determinación de no voy a parar hasta que no llegue a la santidad. Dios no me tiene que garantizar, lo repito, la comida, la bebida, la salud, la obra social, el trabajo. Puedo perder el trabajo y lo mismo de ser santo, porque he puesto esa determinada determinación en mi corazón. Es la decisión de mi vida. Entonces, y bueno, por eso digo, el sentimentalismo es que ¿cómo vos que sos tan piadoso has perdido el trabajo, se te ha quemado la casa, te abandonó Dios, no hay éxito, entonces no, o te faltó rezar, estabas rezando mal, Dios te está castigando? Miren que no es un error del todo extraño. El calvinismo, que era Calvino, que era el sucesor o seguidor de Lutero, cuando se separan de la Iglesia Católica, y todas las demás deformaciones que se siguieron en miles de sectas, pero Calvino llega a postular que la prosperidad material en esta vida es signo y garantía de la predestinación eterna, es decir, que te vas a salvar. Por eso en los países sajones, anglicanos y protestantes, después pasó al anglicanismo, hay una preocupación no tanto por la educación, la evangelización y el bien, cuanto por asegurar el bien material. Entonces, si te va bien en esta vida, sino que Dios te bendice y te va a salvar en la otra. Ese pragmatismo está en Inglaterra, en el norte de Europa y en Estados Unidos. La iglesia, por ejemplo, hispánica se dedicó a la evangelización, a hacer escuelas, universidades, a promover el bien, no a garantizar el pragmatismo como tal. Son dos mentalidades distintas. No la tenemos los latinos, puede haber algunos por supuesto, pero no es una mentalidad arraigada en el pueblo. Entonces lo que sirve vale, ahí cae lo que caiga, no importa el pecado de esto, mientras te sirva vale. O sea, son degeneraciones por supuesto de esto, ¿no? Pero el primer error era la prosperidad material es signo de la bendición divina, es decir, pare de sufrir. Preocúpate del dinero y demás porque así te bendice Dios. No, Dios te bendice con la cruz. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y no somos doloristas, significa que en el bien material no está garantizado la bendición divina. Es más, por no decir ahora el tema material, San Claudio de la Colombière, un pequeño tratadito de la providencia, que es sobre todo la confianza, fue el director espiritual de Santa Margarita María Lacoque, pero por muy poco tiempo, él decía: cuidado de los beneficios materiales, no se preocupen demasiado en tenerlos, porque muchas personas malas que se van a condenar, Dios les da beneficios temporales, materiales, porque el poquito bien que han hecho en su vida se lo está pagando ahora, porque no se lo va a poder pagar después de la muerte, pues ya ve que van a hacer la condenación eterna. Entonces, ojo con desesperarse de los bienes materiales, porque puede ser un mal signo, y que Dios te los dé también. Entonces, no pedir sino solamente lo que sirva para el bien espiritual. Entonces, decíamos que lo que tenemos que buscar es un acto de fe que me une a Cristo. Por más que ustedes han escuchado esta mañana los textos que le van a repartir, ya creo que al mediodía la siesta de este libro, se lo voy a explicar luego, Cristo quiere un diálogo de fe, pero de mucha sencillez, de mucha cordialidad, de mucha intimidad, pero en base a la fe. No estamos tratando con un amigote, no estamos tratando con un hincha del mismo equipo. Entonces, la fe es la que a mí me va educando, formando, iluminando. La fe es la que me va cambiando la vida. Porque vamos a ver también en otro aspecto, esa excesiva preocupación por la sanación, por esto, es exactamente lo mismo. O sea, por tener bienes materiales, pare de sufrir. Ahora, el que te sana es Cristo. Lo que te sana es la confesión, la comunión. Eso es santificador, sanador, elevador, purificador, transformador. Cuando yo me estoy obsesionado, preocupando de más por la sanación, eso conlleva muchos errores.
Ustedes en este retiro pueden pedir todo este retiro, todas las oraciones, adoraciones y misa, las ofrezco para la sanación de mi alma. Perfecto. Pero ojo, ¿qué es la sanación? Entonces, yo ya voy al médico, me olvido de mi sanación, que se preocupe él. Porque si me estoy preocupando de mi sanación, dejo de preocuparme por Cristo. Entonces, dejar a los pies del Señor todas las preocupaciones. Decía que la sanación va llevando a otras preocupaciones que son desordenadas. Porque de ahí uno pasa a decir, yo no practico la virtud porque tengo heridas de la infancia. Y para cómo mi tatarabuelo es el culpable. Entonces, viva la pepa. No me esfuerzo por la conversión, tengo justificado todo porque estoy herido por el clima, por la infancia, por mis padres, por la escuela, por el bullying, por lo que sea. Santa excusa para no tener que esforzarme en la conversión cada día. No, yo voy a sanar en la medida que ame. Entonces, mi oración no se tiene que centrar en la sanación, sino en Cristo. Señor, tú sabes, yo necesito esa sanación, o la necesito en la medida que tú sabes, no en la que yo creo. No permitas que me confunda. Y Jesús le va a decir en estos textos, ustedes lo tienen acá, que él dice, no se angustien por eso, simplemente díganme, como le dijo, bueno, este es el Evangelio, sobre el enfermo, sobre Lázaro, aquel que tú amas está enfermo. Punto. Eso le dice Cristo. Díganme eso y yo ya me encargo, pero me encargo al modo que yo sé, del mejor modo, no al modo que ustedes quieran. Señor, ya son 2 semanas de enfermedad, ya le corresponde que lo cures. Es como decíamos ayer, estas son las enfermedades, este es el medicamento que tienes que aplicarle, dáselo cada 6 horas, Señor, porque así le corresponde. O sea, yo soy Dios, te estoy indicando lo que tienes que hacer. Yo sé lo que es mejor para su conversión, su salvación interna y para todo el prójimo que lo rodea. Entonces nuestra oración, por un sentimentalismo, por una falta de fe, que significa entrega, ese obsequio de la fe, me entrego, me abandono a lo que no veo, no siento, no experimento, ese acto de honor a Dios a mí me eleva, me sana, me lleva a la esfera sobrenatural, una mirada de fe. Como decía, aquel que quiere santificarse, que ve, ¿no es cierto?, una mirada de fe, en la casa no ve problemas, ve regalos. Puedo ofrecer esto, el calor, el frío, la incomodidad, este que deja el trapo acá, este que deja sucio, este que nunca ordena, son todos regalos de Dios para santificarme. El que apaga la fe, porque se ofusca en la oración, que es el único momento de alimentación espiritual, y va sentimentalismo, ¿qué ve? Enemigos, problemas, dificultades, siempre me hacen lo mismo, siempre esto, Dios no existe, Dios no está acá, esto se le escapa a Dios. ¿Cómo va a permitir que siempre dejen el repasador ahí? Ya le he dicho 1000 veces que no se deje ahí el repasador. Entonces nos encerramos en la mirada sentimental. Lo que a mí me molesta, eso ocupa todo el panorama. Porque la mirada de fe dice, bueno, lo hago, lo pongo acá, por 1500 veces más. Y esta mortificación es un regalo de Dios para que yo aplaque mi ego, haga un sacrificio, un acto de paciencia, para que me dé cuenta que hay un orden superior al de la higiene y de la limpieza, que es el de la dulzura, de la paciencia, de la comprensión y del amor, que Dios ve en un plano superior y no ve que el librito tenía que estar ahí a 5 centímetros, no a 2 y cruzado. Pero qué escándalo. Y se dice católico y se golpea el pecho, ¿no es cierto?, en misa. Y mira cómo deja el libro. Entonces, nos ofuscamos, cada uno, por supuesto, en sus defectos. Capaz que no son tan histéricos así como uno que no voy a decir nombre. Pero cada uno se ofusca en su defecto y arma una historia por ese pelito que han dejado junto al jabón en el baño. Es increíble. Entonces, la fe es lo que necesitamos para unirnos de verdad a Dios. Si no son espiritualidades infantiles, sentimentales, entonces viene el fuego de la divina misericordia o de la espiritualidad carismática, mariana, eucarística, focolar, lo que sea, inspirado por Dios, y nosotros lo vivimos a nivel sentimental. Entonces no da fruto, no hay conversión, porque queremos sentir, no queremos convertirnos. Tiene que pasar, me tengo que sentir bien con este movimiento, con esta espiritualidad. Sale, le ve los defectos del día, chao, te va a otra secta, a otro grupo. Y por supuesto,
porque no me estoy sintiendo bien. Dios tiene que estar sometido a lo que yo siento. Es el garante de mis sentimientos. ¿Entiendes cómo se puede ir todo deformando? Por eso, la fe es lo que decíamos, y el amor que quiere verlo a Cristo, no buscarse a sí mismo, son lo que me va a preparar para vivir cualquier método de oración. Vamos a mencionar rápidamente lo que es el método, brevemente, no soy profesional, método ignaciano, el Alexio, cualquier otro modo de oración, que son modos para estimularnos al acto de fe, de entrega, de confianza, pero en la base está fe y amor a Cristo. Eso es lo que suscita la esperanza, la confianza, la humildad, etc. Y librándonos del pragmatismo y del sentimentalismo. Entonces, con eso ya podemos esta tarde ver los modos de oración. Porque uno va aprendiendo. Usted dice a los santos, a caminar se aprende caminando. Nadie ve un manual, un bebé de 1 año y medio no está leyendo un manual para ver cómo se camina. Ve la experiencia, ve y va aprendiendo y se lanza. Y al rezar se aprende rezando, porque uno tiene que aprender. También está la lucha contra las distracciones y eso, para que yo pueda estar plenamente ahí y no atacar por distracciones. Pero todo eso se aprende. Entonces, tenemos que pedir al Señor ese don de la fe, no sentir, sino justamente, aunque no sienta nada, te adoro, espero en ti, confío en ti, te busco, te doy gracias, aunque no sienta nada. He venido a postrarme, a adorarte, a darte gracias, a devolverte, etc. No quiero sentirme. Entonces, ese primer acto de fe es lo que me va ubicando ya en la oración. Por eso vamos a ver que esta tarde cómo se empieza con un acto de fe, de presencia de Dios, de pedir perdón, y luego uno puede pasar a los otros actos o afectos de la oración. Pero bueno, sin perder, ya con esto termino, sin perder lo que dijimos ayer, yo voy a hacer ese acto de fe porque Él me ama, porque Él me espera, porque Él me ha llamado, me ha tocado. Así sea un hábito que lo hago todos los días rutinalmente, es una gracia de Dios que me sostiene. Si no, no lo haría. Y de hecho, llega un momento que nos damos cuenta que dependemos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de reflexión. Te pedimos tu ayuda para ponerlos por obra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este